Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo después de Pentecostés y en la epístola de hoy de San Pablo a los romanos se nos exhorta ante los sufrimientos, males, tribulaciones, penalidades, dificultades de este mundo, a que todo eso no es nada ni comparable con la gloria que se ha de manifestar, con la gloria que se revelará de esa gloria de los hijos de Dios. Y con eso nos está dando un fundamento de esperanza insuperable para poder sobrellevar los embates, luchas y hasta muerte, física o espiritual, poco importa, para que no nos dejemos aplastar y saber que todo eso no es nada en comparación de esa gloria. ¿Y cuál es esa gloria? Y aquí hay un problema grave de exégesis. Esa gloria, como comúnmente y rápidamente la gran mayoría de los predicadores de hoy en día la ponen en el cielo, allá arriba, y sería la bienaventuranza eterna prometida a todos los que se salvan. Pues bien, mis estimados hermanos, no es así. Yo lo lamento mucho, pero aquí hay un grave error exegético por falta de visión. Y aquí la palabrita apocalíptica, de revelación, que eso quiere decir apocalipsis, la revelación. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En su parusía. Y de esa gloria se trata. No de otra. ¿Por qué? Porque lo dice el mismo texto. Todo el mundo, la criatura, el cosmos gime esperando su redención, pero no hemos sido redimidos todos, absolutamente todos, aunque no todos desgraciadamente nos salvamos o se salva. Dogma de la redención por todos y dogma de la salvación por muchos o muchísimos, pero ya no todos. ¿Y cómo es que la criatura inerte, orgánica, espera su redención? Para entender esto, hay que medio comprender que todo el cosmos se vio arrastrado, primero por el pecado de apostasía de los ángeles en el cielo, de esa gran lucha que hubo en los cielos, dividiéndose así entre ángeles benditos y ángeles malditos o demonios. Y la famosa frase, ¿quién como Dios?, dice San Miguel Arcángel, ante la soberbia de Satanás, Luzbel, porque era quizás el ángel más predilecto, la expresión más lúcida del verbo reflejado en la criatura angélica,
y de ahí pasó de luz bella a luz negra, a Lucifer, a Satanás. Y eso creó una hecatombe. Aumentada esa hecatombe con la caída de Adán, que Dios lo puso en el paraíso para que hiciera de toda la tierra un paraíso sin abrojos ni espinas. Porque todo había sido arrastrado. De ahí salen los abrojos, las espinas y hasta la misma ferocidad de las bestias salvajes. Y que atacan al hombre, que ya no domina, que ya no impera, que ya no le pone el nombre como un signo de autoridad y de dominio. Perdió a Adán ese privilegio que se le dio. Perdió el paraíso. Y de ahí se acrecentaron los males. Con todo esto, el mundo es caduco, corruptible, efímero, y la muerte impera sobre toda carne mortal. He ahí entonces esa caducidad de todo el cosmos por esa apostasía angélica y por el pecado de Adán. Y no sumemos ya todos los que vienen detrás, que son todos los de la historia de la humanidad. Entonces la creación arrastrada por ese desorden espiritual también sufre y gime en su corruptibilidad, en su caducidad, y por eso espera también ser redimida, beneficiarse el día de la gloria de los hijos de Dios, y que no es el cielo, porque en el cielo, ¿para qué quiero yo, si vamos al caso, una redención del cosmos, si vamos a estar ahí flotando en el aire? Como se imaginan o nos imaginamos muchos, porque hasta incluso, hay que decirlo, el cielo puede ser algún astro o esta misma tierra redimida por Cristo, cuando nuestro Señor entregue al Padre su reino. Pero no voy a entrar en ese tema. De todos modos, como nos imaginamos corrientemente el cielo, ¿para qué si se va a acabar esto? Y sería absurdo. ¿Por qué gime toda la naturaleza creada? Y espera ver la gloria de los hijos de Dios. Y eso es la gran expectativa, la gran esperanza, la bienaventurada esperanza que trae a colación, citando el pasaje de Tito, donde habla de la bienaventurada esperanza, el día de la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gloria que espera toda criatura, y la esperan más los animales, las rocas, las piedras y las montañas que los hombres y que los curas, que los sacerdotes, que el clero.
¡Qué vergüenza cósmica! Porque si toda criatura espera eso, ¿cómo los hombres con entendimiento no la esperan? Hay un problema. Y no es el mundanal ruido, sino aquellos que son los doctores, los prelados, papas, obispos, cardenales y toda la letanía. ¿Y qué hacen? Desvían sus inteligencias y sus corazones de esa bienaventurada esperanza. Y por algo la trae Santo Tomás. Y sin ser él milenarista, porque ese problema en la Edad Media estaba ahí como durmiendo, si se quiere. Pero muestra claramente, y lo dice, que esa gloria de los hijos de Dios está en esa bienaventurada esperanza de la que habla San Pablo en su carta a Tito, y que cuántas veces no he hecho referencia a ella, a esa esperanza, y como San Pablo dice que está expectante el cosmos, la criatura, y los hombres que también esperamos la redención efectuada en nuestros cuerpos. Y por eso en las Escrituras hay una primera resurrección y una segunda, que son distintas. Y bienaventurado las primicias. Primero Cristo, y después los que resucitan en la primera venida, y después serán los otros. Pero tampoco voy a entrar en el tema, para no desviarme de la idea central, aunque todo eso se conecta armónicamente. Y así entonces, esa gloria que se tiene que dar en esas primicias, en esos que son arrebatados o raptados, los que resucitan en la primera resurrección, y de esa manifestación de armonía y de paz en el milenio de Cristo Rey, que es lo que más le duele a Satanás y todos sus supósitos infernales, sean ángeles u hombres. Y por eso, mis estimados hermanos, si no dijera San Pablo que toda la criatura espera su redención, no aterrizaríamos. Pero nos da la pista para que aterricemos y no pongamos en el cielo lo que será primero en la tierra y después vendrá el cielo. Pero hay siempre una preparación, una etapa. Tiene que haber una restauración. Y es justamente esta restauración de todo es lo que se va a operar el día de la parusía. Y se cumplirá así esa divisa de San Pío X, omnia instaurare in Cristo. Todo será instaurado, restaurado o recapitulado en Cristo.
cuando Él sofoque los supósitos del mal, representados en el anticristo religioso y en el anticristo político, esas dos bestias que abarcan la política y la iglesia. Que están mancomunadas bajo el imperio satánico para lograr su designio de destruir la iglesia, imperando con una contraiglesia sinagoga de Satanás, y así desaparecer o hacer desaparecer la iglesia si fuese posible. Pero como es divina, nuestro Señor le deja hacer. Y esa es la gran lucha final en la cual hoy nos vemos inmersos, nos guste o no nos guste. Y al clero lamentablemente no le gusta, porque quijotescamente piensa que va a ser el Superman, que va a restablecer la restauración de la iglesia sin la intervención divina directa de Cristo Rey, por sus solas cuentas. Habráse visto estupidez más enorme y orgullo más descomunal, aparentemente muy piadoso, pero es así. Todos buscan la paz, la concordia, el triunfo, pero ¿cómo lo buscamos? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Con parusía o sin parusía? He ahí el problema, he ahí el dilema. Y por eso San Pablo nos dice que todo lo que sufrimos es incomparable con esa manifestación gloriosa de Cristo Rey, el día de su parusía. Y por eso los dolores de este mundo son como de parto, porque hay una angustia, un dolor, pero que tiene una esperanza en el fruto que se va a dar a luz. Y una vez que viene ese nuevo ser al mundo, la parturrienta ya se olvida de todo lo que sufrió, porque ha dado a luz un hombre al mundo. Y eso es lo que constituye la felicidad de la maternidad femenina, hoy proscrita y prostituida, dicho sea de paso, porque la mujer quiere ser doctora. Que haya doctoras, bueno, está bien, pero que ese sea el ideal, o política, o futbolera, o no sé. Cuando la gloria de la mujer está en la maternidad. Y de allí es que la Santísima Virgen, al ser la Madre de Dios, tiene toda su dignidad, no porque es doctora, ni política, ni lo que fuera. Y además que la mujer se redime dando luz, como lo dicen las Escrituras. Pero la revolución judeo-masónica quita todos esos conceptos católicos y nos implantan los judaicos masones. Y así viva la Pepa, muy católico, pero vacía la cabeza, con ideas completamente judaicas.
no solamente pagana, sino judaica, porque hay la inquina contra Cristo y su iglesia. Científicamente, inteligentemente formulada y expresada. Y algo de eso se les escapó en los famosos protocolos de los sabios de Sión. Y a ver quién va a ser el tonto que va a decir que eso se lo inventó alguien anónimo, que es mentira. Cuando el mundo gira alrededor de lo que ahí medio está dicho, porque cuánto más no hay. Y pues bien, así entonces, nada es comparable a esa gloria, ni aun los dolores de parto finales, los apocalípticos. Y por eso la iglesia primitiva sufría todo y hasta el martirio deseando esa parucía. Y por eso San Pablo les dijo un momento, primero tiene que venir el cátejon, el obstáculo que sea quitado. Y que ese obstáculo sabemos hoy, por las palabras de San Pío X, que es el imperio de la verdad mantenido por la Iglesia. Y hace rato ya con Vaticano II que la Iglesia no mantiene ni garantiza la verdad y menos su imperio, porque imperan otros en el mundo y dentro de la Iglesia. Y ese es el gran conflicto religioso que hay. Que si se prolonga, la fe parecería que quedaría anulada. A tal punto. Y por eso entonces, incluso en esa tremenda batalla apocalíptica, qué más esperanzador que esa manifestación de la gloria de los hijos de Dios, que los animales, las rocas, las piedras y las montañas gimen esperando beneficiarse, porque así como participaron en la decadencia de la criatura espiritual, angélica y del hombre, cuando esto sea restablecido, entonces también ellos beneficiarse. Y así tener una nueva tierra y un nuevo cielo. Y esto no lo digo yo, lo dice Santo Tomás en su comentario a la epístola de hoy, de San Pablo a los romanos. Entonces, dos cosas nos pone Santo Tomás para mostrarnos cuál es esa gloria. Me habla de la bienaventurada esperanza de la que habla Tito y me recuerda nuevos cielos y nueva tierra, porque todo esto es caduco, corruptible, y lo dice el mismo texto de hoy, la corruptibilidad. Y todo ello expresado de manera apoteósica en la muerte, que entró por el pecado de Adán y de los ángeles malos. Y por eso entonces espera esa renovación. No es en el cielo, es aquí en la tierra.
No se puede volatilizar tan fácilmente las escrituras, ni convertirlo en un cuento de hadas alegórica. Porque si las alegorías pueden ser admisibles, jamás pueden impedir la interpretación literal del texto. Y cuando el texto no puede ser interpretado según el significado natural de los términos, en los sentidos que expresan las esencias de las cosas, entonces me voy al literal simbólico o de segundo orden. Y así cuando veo una bandera, digo es Francia, España o la China. Y no estoy viendo a ningún chino, sino un pedazo de trapo pintado con un palo. Pero es real, no es alegórico. Y podrá después venir el sentido alegórico, místico y todo lo que quieran, moral, la moraleja y la moralina también. Pero primero el texto. Y si no, para nada sirven las escrituras. Yo leer como hablar, yo pensar, sí, como la monachita. Da vergüenza. Pero esto ya es hora de decirlo y de cantarlo. Por eso no se puede. Ni aun aquellos que les encanta la alegoría, el sentido traslaticio de las cosas, ir contra la letra, contra el sentido. Y si no, estaríamos todos locos. Porque para nada servirían las escrituras, sino para nuestra fantasía alegórica. Pero como eso es más fácil cuando no se estudia, y lo embadurnamos de piedad y de devoción, y vean qué pasa. Imbéciles devotos, como vírgenes bobas. Ahí está la parábola de Cristo. Y no las sabias, sapientes, que prevén para que no se les apague la lucecita. Y así entonces Santo Tomás nos pone con esos dos textos, el de Tito, de la bienaventurada esperanza el día de nuestro Señor, que en el Tabor o en el Hermono, donde sea que se produjo la transfiguración, San Pedro, como consta en las mismas escrituras, en el Monte Santo, quedó maravillado deseando ver esa gloria. ¿Qué vio ahí? Esta gloria de la parusía. Y Santo Tomás nos pone el otro texto de nuevos cielos y nueva tierra, para hacernos aterrizar y que no nos hagamos los muy espirituales y místicos que volatilizamos la enjundia y sustancia del texto escriturístico. Así entonces, mis estimados hermanos, cuán consoladora es esta epístola. Y nos hace ver que todo lo que sufrimos y nos restará por sufrir es nada con la gloria que se ha de revelar, manifestar. Nada. Y son dolores de parto, como una
mujer encinta, primeriza, muy chillona, pero por mucho que chille y llore y grite, porque también las hay de todo. Y pongo el peor ejemplo porque eso es lo que nos pasa. Somos muy chillones. En vez de ser más viriles, fuertes. Pero después que la chilloncita, primigenia, parturrienta, alumbra, se regocija la chillona. Se le acabó el llanto. Se olvidó. Y tan es así que si es buena mujer vuelve y pare, porque puede más la felicidad de dar a luz a un ser al mundo que todo lo que tiene que sufrir y padecer en el parto con dolor para purificarse de sus pecados. Y el hombre purificándose con el sudor de su frente. A la mujer no se santifica con el sudor de la frente. Se santifica alumbrando, pariendo. El hombre es el que se santifica con el sudor, no la mujer. Esto parece chino hoy en día. ¿Y acaso la mujer no suda? Sí. Pero el sudor más redentor que hay para la mujer por designio de Dios es la maternidad. Ahí está. Aunque le toque trabajar, y hoy no se diga a la pobre mujer de hoy que le toca, si es buena mujer, doble trabajo, en la oficina o en la calle, en el lugar de trabajo y en la casa. Doble trabajo. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, todo lo que se sufra no es nada, porque esa bienaventurada esperanza es dichosa. Y de ahí que eso da tesón, tenor, resistencia ante las fuerzas de los espíritus inmundos que gobiernan con Satanás a la cabeza este mundo, príncipe de este mundo. Y por eso no nos debe de escandalizar lo que pasa. Y ya no solamente pasa en el mundo, sino dentro de la iglesia. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y ahí lo tenemos a Bergoglio, digno representante de Satanás. Así de claro. Y no se la voy a rebajar. Y si él es católico, apostólico y romano, que diga que cree en el Dios uno y trino. Y no que me diga que el Dios católico no existe. Pedazo de hereje, apóstata y cínico, usurpador, sin ninguna autoridad. Tengo más autoridad yo como sacerdote católico y apostólico romano y fiel a la iglesia que ese bergantín, para no decir otra palabrita más pesada. Y por eso, mis estimados hermanos, y no me quería alargar, pero esa paz falsa del anticristo,
remedando la verdadera paz de Cristo, donde la iglesia en matrimonio, como pensaba San Irineo, de judíos y de gentiles, celebren sus bodas con el Cordero. De ahí que hay tanta boda, tanto vino, tanto banquete para todos los puritanos en las Escrituras. Esas son las bodas del Cordero con su iglesia. Así que no digan que yo odio a los judíos, yo no odio a nadie. Yo odio el mal, el error, la mentira, la apostasía y la herejía. ¿Quién dice hoy en la iglesia que en la paz de Cristo, cuando se realice un solo pastor, que haya un solo pastor bajo un solo rebaño, es el matrimonio de judíos y gentiles unidos en Cristo? A ver, ¿quién? Y eso lo dice San Irineo, no lo digo yo. Entonces, y por eso, esa falsificación de la paz, y no solamente del anticristo, sino de los que se dicen católicos y tradicionalistas. ¿Cuántos no hay, monseñores y sacerdotes y fieles, que interpretan chuecamente Fátima? E incluso no hace mucho oía un sacerdote que decía: como Fátima dice que el Papa me consagrará a Rusia, tiene que haber un Papa, y por eso yo no soy sedevacantista. No lo dice, pero lo da a entender. Aunque reconoce que el problema le supera. Yo no puedo interpretar Fátima, el Apocalipsis, a la luz de Fátima, sino Fátima a la luz del Apocalipsis. Cuidado, que es la gran profecía, la gran revelación escriturística, oficial y única del Nuevo Testamento. Entonces es el Apocalipsis el que le da a luz a Fátima. Fátima es para el Apocalipsis, no al revés. Además, en Fátima hay dos paces. Una paz condicionada a la consagración de Rusia, si se honoraba el nombre de la Santísima Virgen María, la devoción al Inmaculado Corazón. O si no, lo que vimos, Rusia y sus errores, Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha venido hasta ahora. Pero esa era una paz condicionada, no era la paz total, absoluta, apocalíptica. Al fin mi Inmaculado Corazón triunfará, haya o no haya consagración de Rusia, señores. Porque estoy justamente confundiendo, podemos decir así, el tipo y el antitipo. Estoy confundiendo lo que es un preludio, un esbozo, con la realidad plena. Confundo el plano de un edificio con el esbozo que se hace antes de que ese plano se haga. Es una manera chueca de interpretar las cosas. Y por eso dice al fin y al cabo, mi Inmaculado Corazón triunfará, con Rusia o sin Rusia. ¿Y cómo no va a triunfar
porque viene la restauración de todo con la parusía, nuevos cielos y nueva tierra, y por eso gime más la naturaleza inerte que los hombres, signo de la apostasía apocalíptica. Y además que según mi saber alcanza esa palabrita de que el Papa, el Santo Padre dice: oh Santo Padre, consagrarme a Rusia, y a un mundo será dado un tiempo de paz. Un tiempo de paz no es la paz, ¿no? Una merienda no es una cena, y menos un banquete con octava. Y esa me consagrará no es tan afirmativo. Consagrarme a, como quien dice, tiene que consagrarme, tendrá que consagrarme a Rusia, que se convertirá, si me la consagran, pero si no, tu tía. Y así se intelige mucho mejor y no absolutizo. ¿Y de qué me sirve hoy la consagración de Rusia? Para que sus males no me afecten. ¿Y qué te está pasando a ti y al mundo desde hace 60 o 70 años? ¿O no son los errores de Rusia? ¿O qué son? ¿Crema chantilly? Habrá que ser muy imbécil para creer eso. Es que es ridículo. Y si se consagraría, lo que se obtendría sería, pues bueno, que se conviertan los rusos, que al fin y al cabo también se convertirán los judíos, con o sin consagración de Rusia, dicho sea de paso. Entonces, ¿en qué quedamos? Con lecturas de paganos mediocres, clericales, erigidos en doctores, porque son antiapocalípticos. Y por eso el Apocalipsis no es de derrotas, es de optimismo puro, esperanzado. Claro que sí. No hace falta que me lo diga ahora Monseñor Williamson en su último eleison, que parece que acusó el recibo y verdaderamente puso todo el texto. Por eso a veces no hay que hacer críticas que no sean de la esencia, porque uno puede citar a veces texto completo no y afecta, pero si yo no explico en qué afecta, y ahora pues reconoce que es apocalíptico el cardenal Pi, ya se lo habíamos dicho. Ahora esperemos que él se dé cuenta que la quinta era de la Iglesia no tiene lugar, ya pasó. Que el reinado de María no va a venir antes del anticristo. Porque si esto es apocalíptico, tendrá que ser después. No sé si Monseñor Williamson se da cuenta. Ayudémoslo a que se dé cuenta, porque al fin y al cabo el sacerdote ayuda al obispo, y qué mayor caridad, y encima gratis. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, todo esto es nada en comparación de esa gloria que redundará en todo el cosmos,
sin corrupción, sin caducidad. Y así será la paz y el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y de María. Con Rusia o sin Rusia, con consagración o sin consagración. Pero ahí dice consagrarme a Rusia. Ha de consagrarme a Rusia, si es que bien entiendo el portugués, que es muy distinto. Como cuando yo digo no matarás, y el hombre mata, ¿no? Y pero Dios no está diciendo no matarás. Lo mismo aquí. Pero como hay esa tirria antiapocalíptica, entonces la desviamos. Y así vienen los problemas exegéticos. Y no distinguimos. Y hasta mal traducimos. Pues bien, mis estimados hermanos, que esta epístola de hoy sea de gran esperanza. Eso es lo que quiere San Pablo y la Iglesia. Y por eso es mi deber decirlo, porque lo dice la Iglesia en su liturgia. Otra cosa es que los hombres de Iglesia borran con el codo lo que la Iglesia o el Espíritu Santo escribe con la mano. Eso es otro problema. Pues bien, entonces esperemos esa gloriosa esperanza, para que así todo esto, cuando haya pasado, no haya sido nada, y podamos vivir hasta que llegue esperanzados, viendo el día de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo